Y bueno, pues ahora tenemos aquí en los estudios que nos ha venido a ver Richard Lemans, que el sábado es lo de Gabriel Almagro y Miguel Hernández en el teatro, pero mañana, día 17, viernes por la tarde, a partir de las 7 de la tarde, Richard Lemans va a hacer una visita guiada, un coloquio posterior y bueno, va a explicarnos un poco la exposición que hay ahora mismo instalada en el Albéitar. Y pues ya que le tenemos aquí, lo primero, muchas gracias por venir y bienvenido a Ateneo Radio. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Y lo segundo, cuéntanos... ¿en qué consiste esta exposición y este proyecto, esta afasia? Bueno, pues el proyecto trata, a través del arte, de la expresión artística, pues conseguir concienciar sobre el grave problema que tenemos con el medio ambiente. Es decir, utiliza el arte como vehículo de comunicación para tratar de que la gente entienda que estamos en un grave problema con el medio ambiente y que todos tenemos en nuestras manos la posibilidad de arreglarlo, por lo menos en parte. La posibilidad de dejar de estar en esta afasia, ¿no? Sí, el título, afasia, que es la etimología, es una palabra griega que es la etimología de afasia, que es un problema neurológico grave en el que hemos dejado de entender los símbolos, ¿no? Las personas que lo padecen. Y bueno, pues yo utilizo esta palabra pues para dar a entender y para que la gente entienda que nos hemos autoinfligido esta afasia, ¿no? De dejar de entender todas las señales de la naturaleza. En la exposición, en el texto inicial, yo pongo allí que la ciencia ha fracasado. Y la ciencia no es que haya fracasado en todo lo que hace, los estudios. En comunicar la importancia de lo que estaba pasando, creo yo, vaya. Exactamente, esta es la idea. Ha habido algún medio que lo ha tergiversado un poco, que parece que es como si la ciencia no hubiese hecho su trabajo. No, la ciencia hace su trabajo perfectamente. Lo que le hace falta es una forma de comunicación mucho más eficaz. Entonces yo estoy intentando simplificar todo esto que la ciencia ha estudiado y traducirlo al lenguaje artístico, pues con esa intención de que la gente lo entienda de primera vista, por así decirlo. Entonces entiendo que tu exposición y este coloquio lo que trata es de ver la perspectiva, ver la forma de, desde el arte, y en tu caso desde la fotografía, concienciar al gran público para que vea un problema que es claro y evidente, pero que por lo que sea no le estamos haciendo caso. Más o menos. Sí, más o menos esa es la explicación, ¿no? Yo creo que todos sabemos y entendemos, en cuanto lo pensamos un poquito, que los humanos somos la principal causa de problemas del planeta. Ahora mismo es inequívoco, y ya lo dicen así todos los científicos, de que el ser humano es la fuerza geológica más potente que está transformando la Tierra. Y esto es de tal evidencia, aunque bueno, desgraciadamente todavía existen por ahí gente que niegan esta evidencia científica. Y entonces, pues yo he tratado a través del arte de buscar, después de una amplia investigación de todos los problemas climáticos y estudios y demás que hay, traducirlos de la forma más artística posible, encontrando la manera de lanzar como un dardo, como que cada obra se convierta en una especie de despertador de conciencia, ¿no? ¿Por qué es tan fácil para los que niegan este problema, que es acuciante, es tan fácil llegar a la gente, al público? Pues yo creo que el público somos muy cómodos, somos una sociedad cómoda. Si a ti te cuentan algo en el que tú te vas a sentir cómodo y no tienes que tomar ninguna acción, pues estoy encantado de oír eso, ¿no? Yo también me lo pensé cuando empecé el proyecto. ¿Por qué motivo? No solo a esas gentes, es que nos convencen de cualquier cosa. En la exposición aparece un poco eso también, cómo la publicidad ha sido muy dura y es muy fácil convencer a la gente a través de la publicidad. El arte en sí mismo lo que intenta desarrollar es ese pensamiento crítico, y la exposición va por ese camino, ¿no? De intentar que las personas que acudan y que lo vean y que lo disfruten, pues intentar generar ese pensamiento crítico, ¿no? Que es lo que necesitamos. Quizá a los negacionistas les es más fácil, porque como la gente no quiere darle al coco, pues entonces es más fácil para ellos ese discurso, ¿no? Pero vamos, yo creo que es que, como os digo, todavía me encuentro incluso en mis redes sociales gente que niega todo esto y demás, y que me parece alucinante. O sea, son tan vehementes que no solo lo niegan, sino que además van a tus redes sociales buscan a alguien que haya hecho algo relacionado con el cambio climático para poder ir y, en vez de quedarse en su casa negándolo tranquilamente en su sofá,
sofá para sí mismos, van a buscar a alguien que defienda lo contrario solo para poder atacarle. Sí, es muy curioso. Es muy curioso. Se da también el caso de la gente que dice, ¿no? Cualquier conversación. Dice, bueno, el que venga detrás que arree, ¿no? También hay una parte de problema ético aquí, ¿no? Porque realmente los problemas que tenemos ahora, daros cuenta que, por ejemplo, todos los efectos de gases, los gases invernaderos, que son los efectos de los gases invernaderos emitidos hace años. Y nuestros nietos padecerán los problemas que nosotros estamos generando ahora. Es un poco, si directamente los gases de efecto invernadero que nosotros producimos nos afectaran, a lo mejor ya sería otra cosa. Pero bueno, aún así lo dudo, porque os decía... Tal y como vienen los veranos últimamente, yo creo que ya nosotros estamos sufriendo nuestros propios... imagínate que el otro día con Antonio Turiel, científico, que hablaba de que ya hemos superado ese 1,5 grados que se había propuesto la Unión Europea como tope para el 2030, ya se ha superado el año pasado. El 2023 fue el año más cálido jamás registrado. El 2023... Sí, el anterior fue de 22 y el anterior fue el 21 y así hasta... No solo la exposición de pasos no solo es fotografía, sino que también hay instalaciones, hay mucha información de toda esa investigación que yo he realizado en los propios códigos BIDI que hay en cada una de las cartelas de las obras. En fin, lo que pasa es que el asunto del cambio climático es muy amplio, ¿no? Entonces, sí que he tenido que hacer un ejercicio de buscar esa esencia de la información, ¿no? Y transmitirla de una manera poética, ¿no? Yo creo que al final el arte, para conseguir que llegara el concepto a la gente, hay que buscar ese equilibrio, porque si tú das demasiada información, pues te conviertes en algo didáctico, algo educativo, pero hay que buscar ese equilibrio entre la información y la poesía, ¿no? Y eso es lo que yo creo que en la exposición se ha conseguido y de eso se trata, ¿no? De que la gente tenga la curiosidad de buscar lo que hay detrás de cada una de las obras, ¿no? Y para eso sí que utilizo la poesía visual, que es utilizar muy pocos elementos con mucha comunicación metida dentro, o sea, lo mínimo posible para que no se distorsione en ningún caso, no haya pérdida de la concentración, por así decirlo, y con los mínimos elementos transmitir lo máximo posible, ¿no? Y bueno, pues en ese trabajo que se llama poesía visual, que al final, pero bueno, yo creo que todas las cosas que están pasando ahora mismo ya en el planeta, pues es que tenemos fenómenos extremos continuamente, sequías, huracanes, inundaciones, y claro, que todavía siga existiendo gente que niegue que esto no lo hemos provocado nosotros, pues es muy difícil de comprender, ¿no? Hay tantas y tantas cosas que podía decir. Os decíamos de la afasia. Fijaros que yo nací en el año 71 y en el año 71 fue la primera vez que unos agentes se preocupaban de que ya no iba por buen camino el planeta, ¿no? Y aquello, había un club de Roma que pues ahora como un foro de Davos ahora, por así decirlo, ¿no? El actual. Y ya encargaron a los científicos más prominentes de aquella época, que eran el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos, que sigue existiendo y sigue haciendo muchos estudios, pues un estudio de la situación del planeta. Y aquí el estudio se denominó los límites del crecimiento. ¿Vale? Sí, lo he leído. Sí. No sé si lo conocéis. Sí, yo estudié en la Universidad de Ciencias Ambientales y el tema del cambio climático, empecé en el 2000 la carrera, y el tema del cambio climático era un tema que me acuerdo de cómo nos lo enseñaban aquellos profesores, que era maravilloso, y era, esto es un problema muy jodido, pero no os preocupéis porque ahora estamos con el mercado de emisiones, protocolo de Kioto, si se cumple todo lo que está firmado y lo que todo el mundo dice que va a cumplir, es un problema que es jodido, pero que tiene solución y que estamos a tiempo, año 2000, estamos a tiempo, no os preocupéis, que habrá incluso trabajo en esta historia, el cambio climático vamos a conseguir vencerlo porque somos muy buenos, somos cojonudos. En el año 2000, y bueno, pues ya hemos visto todos cómo ha salido el Tratado de París, protocolo de Kioto, mercado de emisiones, que solo sirvió para ganar dinero 4, bueno, en fin, para contaminar, para pagarle a Somalia por sus derechos y contaminarlo aquí, bueno. Mira, perdóname, Rubén, la conclusión de aquel estudio que fue los límites del crecimiento, el informe Meadows, que le llamaron, que decía, en los años 70, en el año 72 que se publicó, la tecnología y el progreso han aumentado y extendido nuestros límites en todos los sentidos, físico, económico, social, pero parecen haber contribuido muy poco o nada al razonamiento y la sensatez.
Esto decían en el año 72. Imaginaros si esta gente levantara la cabeza. Si esta gente ve TikTok, imagínate. O sea, sí. Ve TikTok, no, ve los grupos de negacionistas de Telegram o la gente en TikTok poniendo vídeos de las estelas de aviones y todas esas mierdas. Esa gente, vamos, directamente se vuelve al agujero, bueno, te lo digo. Pues yo creo que todo lo que se pueda aportar y creo que el arte en sí mismo es un ejercicio de reflexión. Y creo que, porque claro, primero, a mí me mata la curiosidad, quizá. A mí me pasan todos estos fenómenos y estas cosas que ocurren. Yo soy ingeniero industrial también, ya que estamos en la escuela de ingeniería. Y claro, me mata la curiosidad. Yo quiero saber por qué ha ocurrido esto, por qué ha ocurrido lo otro. Entonces, claro, ya no me dan las horas del día. Entonces, toda esa información que consigues, cuando ya estás saturado de información, pues al final, no sé cómo, cuando pasa por mi intelecto y demás, pues aparece esa obra. Toda esa experiencia que yo vivo con todo eso es lo que genera esa obra. Y mi idea es que el espectador, pues que viva su propia experiencia delante de la obra y que al final complete el recorrido del mensaje, ¿no? Porque al final la comunicación es eso. Yo hago de transmisor y el espectador es el que tiene que recibir el mensaje, ¿no? Y bueno, la propia, si me permites, la propia afasia, visiones del antropoceno. La segunda parte es el antropoceno, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Que está claro que estamos en esta nueva era geológica en la que el hombre es el principal actor y el principal actor geológico que está transformando el planeta en todos los sentidos, ¿no? Y el proyecto se divide en 3 partes, ¿no? Se inició, y es la primera parte del proyecto, en una serie que yo denomité Hábitat, que está relacionado directamente con el problema del uso de los combustibles fósiles, ¿vale? Y de la movilidad, ¿vale? Yo trabajo en el mundo del automóvil y conocía muy bien esto, entonces me aproveché un poco de todo ese conocimiento, aparte de la investigación, de saber todos los parámetros, los CO2, porque el automóvil y sobre todo el motor de explosión, que en la exposición este trabajo se basa en la poesía visual con elementos internos del motor de explosión, y con esos propios elementos pues he generado otro tipo de imágenes en las que los elementos combinados de tal manera dicen otra cosa muy diferente, ¿no? Y bueno, ese es el primer trabajo y se basa en eso, en que realmente, porque en sí mismo el transporte, el principal problema de cambio climático ahora mismo es la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Y eso provoca el calentamiento del planeta. El recubrimiento, estamos como en un invernadero, el recubrimiento de la Tierra lo estamos engrosando a través de esos gases de efecto invernadero, con lo que conseguimos calentar la Tierra y básicamente nos estamos cociendo. Entonces, tenemos que dejar de emitir gases de efecto invernadero. Entre el 20 y el 30, y entre el 20 y el 30, depende de los estudios, son derivados directamente del uso del transporte. Y de ese transporte, casi el 70 y pico % es derivado del transporte por carretera. O sea, es decir, el motor de explosión tiene una responsabilidad muy importante. Evidentemente es una maravilla de la tecnología y eso se explica incluso en la exposición. Es una maravilla de la técnica, es una ingeniería brutal haber conseguido. Lo que pasa que, claro, como ingeniero es un poco triste que desde 1800 y pico que se creó el motor de explosión, el fundamento sigue siendo el mismo. No ha cambiado en nada. O sea, seguimos quemando combustibles fósiles, transformando la energía química contenida en esos combustibles fósiles en movimiento a través de la combustión. Pero esa combustión genera todos los efectos de gases los gases de efecto invernadero, el CO2 y otros muchos más, los óxidos de nitrógeno, en fin, y hay otros muchos más problemas para la salud con el material particulado, hay un montón de cosas relacionadas que todo de eso se habla en la exposición y toda esa es la primera parte de la exposición, un poco tratar de generar ese conocimiento a la gente de que, porque realmente todos tenemos coches, pero parece que nadie es consciente de lo que significa tener el coche. El otro día lo hablaba con Antonio Turiel, la mala suerte, entre comillas, es que el CO2 y los gases de efecto invernadero son
inodoros e incoloros. Porque si realmente fueran como el humo de la leña o negro... No, si fueran verdes ya te digo yo que la gente estaba acojonada. Si fuera verde, imaginaros, estaríamos viviendo en una atmósfera verde como los marcianos. Entonces, claro, estaríamos ahí como en Venus. Se hombre sale en Madrid bueno, y lo de inoloros, bueno, el CO2 igual sí es inoloro, pero hay días en Madrid que bajas por ahí por la Gran Vía, por la Castellana, esos y son los no es el CO2 el que huele, pero claro, pero los nitrógenos. Si hay tanta concentración para que huela, es que tiene que haber también mucho CO2 emitiéndose, aparte de algo está pasando, nitroso, de todos los óxidos que se producen en la combustión del motor. Pero bueno, yo creo que ahí es... A ver, aquí no se trata de buscar culpables, que también siempre me lo preguntan. No, se trata de... Culpables somos todos. Claro. Porque evidentemente la industria tiene su visión de generar producto y vender producto y ganar dinero. Nosotros somos los responsables que seguimos comprando, utilizándolo. Da igual que nos hagan carriles bici, da igual que nos digan no cojáis el coche para andar, yo lo cojo para ir a la vuelta a la esquina. Seguimos en esa dinámica, ¿no? Y entonces, pues en algún momento, pues hay que cambiarla. O es que nos van a obligar a cambiar el propio clima y el propio problema. Hay mucha gente muchos de esos del negacionistas del cambio climático que dicen que, claro, que es que les están obligando a no sé qué, no sé cuánto. Es que o te obligan ahora a la sociedad a través de estas iniciativas como esta y iniciativas legislativas mucho más fuertes, o te va a obligar la propia física, la propia meteorología, la propia física del planeta Tierra, cuando haya veranos de 50 grados y no se pueda vivir por debajo de León. Porque claro, si seguimos así en 30, 40 años, de León para abajo yo creo que va a ser inhabitable, vamos. Mira, yo que me viene de ahí, ¿no? Yo soy un amante de la naturaleza atroz y conozco perfectamente la montaña leonesa. Desde el año 95 yo vivo en León, yo soy de Toledo. Y conozco muy bien todos los picos. He subido, no sé si hay 82.000, podemos llegar a 70. ¿Vale? Y conozco muy bien todos los árboles, todos los valles. Es curioso que cuando yo me junto con gente de León, no conoce ni su propia tierra. Y es que siempre tenemos que recordarle que tienen la provincia, yo la llamo el reino de la naturaleza. Y es brutal que la gente de aquí no conozca sus propios bosques, sus propias montañas. Me alucina eso, ¿no? Sí, eso me pasa a mí, que yo voy mucho al monte y cuando le enseño a alguien fotos dice, ¿pero esto dónde es? ¿En León? No, esto no es en León, esto es en Pirineos. Que yo no, coño, que esto es en León. Que esto es Riaño, esto es Pardomino, esto es Lillo, esto es Arbás, esto es Omaña, esto es Bavia, esto es Luna, esto no sé qué. No, esto es imposible. Que esto la provincia con más reserva de la biosfera de España, ¿no? De Europa, ¿no? Casi mejor que no lo conozcan. Bueno, los de León deberían conocerlo, pero casi mejor que no lo conozcan, porque cuanto más lo conozcan los de León, más se lo van a cantar los de fuera. Y mira, yo he estado en sitios mucho más turísticos trabajando, que he estado trabajando en Sanabria, por ejemplo, y no quiero que León se convierta en una cosa como aquello. Ciertamente. También. Pero has visto en esos, dices que llevas aquí desde el 95, ¿has visto cambios reales y visibles en la flora y la fauna y en los glaciares incluso, que es donde más se suelen ver este tipo de cambios? He visto cambios en todo y solo tienes que ir a la propia montaña. Y cuando yo vine, que había una nevada importante, pero es que ahora ya no nieva. Y además, yo que soy muy amante de los deportes de invierno, si cada vez que nieva casi tienes que irte corriendo porque al día siguiente se ha quitado la nieve. O sea, es una cosa... Este año ha nevado 3 o 4 veces y yo siempre que nieva cojo y voy corriendo para el pueblo, lo que dice Richard. Y, ostras, este año he tenido que correr más que otros años, porque ha durado... Trabajé el día que nevó y al día siguiente cuando fui ya tenía que ir pisando nieve, ¿sabes? Un poco de nieve aquí, otro poco allí, otro poco allí. Mira, yo he tenido casos... Y yo mi pueblo cuando era pequeño, igual nos pasábamos una semana sin clase porque había 1 metro de nieve, ¿sabes? Pues yo he tenido casos este año, igual que dices, cerca de Puebla de Lillo, de ir a hacer la ruta, no encontrar sitio para meter el coche para aparcar, meterlo ahí de mala manera, subirlo encima de la nieve, irte 4 o 5 horas y a la vuelta estar el coche en el suelo, ya no hay nieve. Es una cosa curiosa. Hostia, es tremendo. O vas ahora en primavera y resulta que tienes que ir en manga corta sudando como un pollo porque resulta que hace un calor que parece que estamos en agosto. Es una cosa disparatada. Y los arroyos, yo por ejemplo, que voy mucho a andar a mí lo que más me gusta es ir a andar por mi pueblo, por el monte de mi pueblo, que es lo que más me gusta de todo. Los arroyos cuando yo era pequeño, estos arroyos en mi pueblo llevaban agua todo el año, íbamos a coger busarapines para pescar, íbamos a no sé qué, íbamos a no sé cuánto, siempre hacíamos vida en torno a los arroyos de alrededor de mi pueblo. Ahora no quedan arroyos, queda el río y ya está, los arroyos corren. Ahora me pasa lo mismo que con la nieve. Cuando veo que llueve mucho 3 días seguidos, voy corriendo al valle de Valdeponjos, que es el que me gusta a mí, el arroyito que hay ahí, porque sé que va a llevar agua una semana. A la semana se acabó el agua. Un arroyo que llevaba agua antes todo el año. Y claro, entiendo que eso pues es lo mismo, el cambio climático, incremento de temperaturas, cambio de la circulación atmosférica y sequía, que al final es lo que nos está pasando. Bueno, siguiendo con las áreas después de la exposición, ¿no? Que este primer apartado, ¿no? que me centro ahí en el tema del transporte y del gases de efecto invernadero. Luego la sala central,
pues esa la utilizo como, bueno, que es donde se hacen las charlas también. Ahí me he centrado en la parte más humana, porque claro, todo este problema, estamos hablando de un problema climático, ¿no? Pero es que realmente lo que hay aquí es un problema humano, es nuestra forma de vida la que está haciendo esto. Y mira, cuando puse ahí hay una sala, la fotografía quizá más icónica, que es una bola del mundo pendiendo de un hilo, ¿no? Sí, esa la hemos visto que está en el cartel, sí. Y bueno, pues esa imagen, claro, cuando uno vive todos estos eventos climáticos potentes, porque decíamos que la ciencia ha fracasado, pero es que hemos fracasado todos, porque es que ni siquiera la ciencia no ha sabido concienciar a la gente, no ha sabido explicarlo para que la gente se conciencie. Pero es que somos muy duros de mollera, porque hasta una pandemia no ha sido capaz de concienciarnos, porque la pandemia, no olvidemos que está derivada, estoy segurísimo, de todos estos problemas climáticos, de toda la historia. En la pandemia, creo, leí alguna noticia de algún estudio, no leí el estudio, pero alguna noticia de algún estudio que, claro, en la pandemia, con la disminución del tráfico de demás, que sí que se vieron, ¿sabes? Cosas que incluso a los negacionistas deberían darles que pensar. Y mira, pues en estos 3 meses que el mundo se ha detenido, ha funcionado un 10% de lo normal, han bajado los niveles de esto, del otro, que se nos critican que no sé qué, no sirvió, tampoco les ha hecho servido. Yo creo, sinceramente, creo que la exposición o la muestra, todo el proyecto acaba con un mensaje de esperanza, porque sí que creo que la naturaleza es muy sabia. Y que igual que pasó en la pandemia, que se regeneró rápido, si con que le ayudemos un poquito, yo creo que va a ser muy eficaz su recuperación. Porque, claro, si es lo más sabio, la naturaleza es lo más sabio que tenemos. Entonces, si somos capaces de ayudarla un poquito, nos va a salvar el culo, por así decirlo. Como ingeniero que eres, ¿tú ves realmente esa solución? La ciencia nos va a permitir a todos, no que nos pase por encima esa necesidad o esa obligación de oye, se acabaron, no podemos utilizar más petróleo, no podemos utilizar determinadas historias. ¿Hay alguna manera de que no nos pase por encima? Si es que no es que nos vayan a suspender de utilizarlo. Es que, mira, hablando con Antonio Turiel, es que ya se han sobrepasado los límites de máxima producción de petróleo. Hace 15 años, por lo menos. Ya el petróleo que queda ya no es factible o no es rentable sacarlo. Entonces, es que no va a haber. Entonces, claro, Antonio ya nos lo explicaba, en unas décadas no va a haber, entonces va a haber que gestionar la movilidad de otra manera o gestionar el uso de la energía de otra manera. La idea, incluso hay estudios que ya plantean que con una 10ª parte de la energía que usamos ahora podemos vivir y mantener nuestro nivel de vida, y esta es la idea. Es decir, voy a usar mucha menos energía, voy a dejar de extraer y de esquilmar al planeta para utilizar esa energía, utilizaré la energía renovable cuando se pueda utilizar, porque bueno, ya pues Antonio habló el otro día también de todos los problemas que generan las energías renovables, también. ¿No? Bueno, pero tenemos que utilizar eso cuando se pueda utilizar, pero tenemos que usar mucho menos energía. Y esto es lo que nos va y es que va a tener que ser así, no por imposición, va a ser por obligación, porque no va a haber otra manera. Entonces, evidentemente la tecnología nos tiene que ayudar, pero la tecnología tampoco es Dios. O sea, Dios es la naturaleza. En todo caso, mira, había no sé quién, unas palabras que no recuerdo quién las... sí, mira, las pronunciaba el director del CNE, del Centro de Investigaciones Científicas, pero de Francia, no sé cómo se dice en francés, que decía que... Lo mismo, pero así con el pico psicológico. CNI o algo así, sí. Sí, no sé cómo se llama. Bueno, el caso es que él se murió el año pasado, pero bueno, yo leí unas citas suyas que me pareció muy interesante, que decía que la especie humana es la cosa más extraña, ¿no? Porque adora a un Dios que no ve, mientras la destruye a la naturaleza que ve, sin darse cuenta que lo que está destruyendo es el Dios que no ve, ¿no? Y eso lo decía un científico, ¿no? Pero bueno, pues eso es lo que nos va a pasar a nosotros. Tenemos que encontrar la manera de respetar la naturaleza. Hasta ahora no la hemos respetado. Es que sostenibilidad quiere decir eso, respetar. Si corto un árbol, planto 2. ¿No? Porque si hablamos, pero bueno, esto es como hablamos en el centro de la exposición, ¿no? de este apartado, es una cosa humana y es lo que tiene que cambiar nuestra mentalidad.
Y de eso va a mí el trabajo, ¿no? De tratar de cambiar la mentalidad. ¿Cómo traducir todo esto que estamos hablando a algo plástico, a algo visual? Porque, como os decía, no solo es fotografía. Hay unas instalaciones realizadas con madera destinada a la biomasa. Hay otro tipo de instalaciones también allí que evidencian el calentamiento del planeta. Hay una serie de cosas, pero bueno, en este apartado, en esta zona central, sobre todo me centro en ese apartado humano. Incluso hablo de la política, de la polarización esta absurda y estéril que traemos, que no tenemos ningún tipo, no se toma ninguna decisión porque si no hay forma humana de que se pongan de acuerdo en nada. Se habla, por supuesto, del cambio climático, se habla de la pandemia y también se habla de la esperanza, de esto que hablábamos, de que con poco que le ayudemos a la naturaleza es muy sabia y conseguirá salir adelante. La capa de ozono yo creo que fue un ejemplo, ¿no? Como estábamos en los 80, que poco menos que se preveía la destrucción absoluta, y dejar de utilizar determinados productos que deterioraban la capa de ozono consiguió que hubiera una recuperación importante. Bueno, ahora parece ser que vuelve a haber agujero, porque dejamos de emitir CFCs para emitir otras cosas. Sí, pero es uno, es uno de los límites planetarios. Que bueno, hay un estudio de los límites planetarios. Yo cuando hice La bola del mundo pendiendo un hilo sí que pensaba en estos límites, pero la única persona que ha entendido eso fue Antonio Turiel cuando vio la exposición. Todo el mundo piensa en las catástrofes, en que es muy simbólico, ¿no? Muy simbólico, porque claro, al final el trabajo se basa en ese simbolismo de las cosas y de los objetos, pero es muy simbólico y todo el mundo piensa en los huracanes, en las catástrofes, en las inundaciones, en las sequías, que el mundo va a caerse. Pero claro, yo había leído y estudiado sobre los límites planetarios y ahí, bueno, pues es el Centro de Resiliencia de Estocolmo, una serie de científicos que allí se reúnen y que han definido 9 límites que con solo superar uno el planeta las tiene fastidiado, ¿no? Y hemos superado de los 9, 6. Y es un poco curioso, ¿no? Cómo hemos llegado a este extremo de que hemos fastidiado todo, desde la biodiversidad, que ya hablan los estudios de un 69% de pérdida de biodiversidad, que ese es uno de los límites planetarios, los ecosistemas. Cuando yo leo esas cosas, no puedo, y lo dicen los científicos, lo curioso es que luego cualquier mindundi por ahí nos dice cualquier cosa, la gente se lo cree. Lo dicen los científicos, a eso no hay que creerlos. Claro, un 69% de biodiversidad es de cada 10 hemos perdido 7 especies y estamos tan tranquilos. Sí, pero además estamos súper tranquilos, ¿eh? Que hablas con la gente, no, pero si todavía hay muchos animales. Hay bichos. Uy, cada vez hay más lobos y más osos. Uy, sí. Eso es que no sé qué. Bueno, pues... No, claro, es que encima, lo más triste que encima, con esto de la biodiversidad, que yo cuando leo algunos de los estudios, las especies más resistentes precisamente son las especies más perjudiciales. Claro, o sea, es una cosa curiosa, ¿no? Bueno, pues claro, pero ¿qué hablamos con estos límites planetarios? La faceta humana, porque el planeta va a estar aquí, va a sobrevivir. Si el problema estamos hablando de nosotros, estamos hablando de que la civilización siga adelante o no siga. No estamos hablando de que el planeta, claro, en esa imagen que el hilo que parece que la bola del mundo o el mundo se va a caer, no, el planeta va a estar estupendo. El planeta le da igual estar más caliente, más frío o lo que sea. El problema lo tenemos nosotros. Nosotros cuando que queremos vivir y queremos vivir bien y queremos vivir como vivíamos en el Holoceno, que nuestras estaciones estén perfectamente definidas. Porque sí, ahora están muy definidas, hay dos ahora. Hay dos, sí. En el mismo día, puede haber dos en el mismo día. En el mismo día, generalmente. Pero bueno, imagínate la problemática con las plantas, ¿no? Para esto. Ahora que estabas contando, estaba recordando una viñeta que no recuerdo de quién era, porque la tenía de pequeño pegada en la carpeta del instituto, que me hacía mucha gracia, que salía un volcán estallando y decía el planeta Tierra, decía, con océanos de lava y tormentas de azufre yo también sé vivir, vosotros no tan bien. O sea, que estamos aquí pensando que, bueno, es que nos vamos a acabar con el mundo. No, vamos a acabar con el ser humano, con la sociedad humana. Claro, sí. El planeta Tierra, y igual hasta somos los terceros que estamos aquí haciendo esto mismo. Algunos autores dicen que somos como el tercer meteorito, sí, y otros autores también dicen que debe extinguirse somos nosotros para que el planeta esté bien. Pero bueno, mira, por ejemplo, además es que nuestra capacidad, la capacidad humana de ser egocéntrica, o hombrecéntrica, no sé cómo denominarla, es tremenda. Porque si lees de toda la biomasa del planeta, es decir, animales, plantas, todo lo que hay en el planeta en términos de carbono, de biomasa,
es que los animales son solo el 0,4%. Sí. Los animales. Pero es que de ese 0,4%, solo los humanos somos el 2,5%. Es decir, del global de la biomasa del planeta somos el 0,01%. O sea, imaginar el 0,01, anda, que si llegamos a ser el 10, vamos listos. O sea, con el 0,01 lo que hemos generado. Lo que hemos generado, cómo nos estamos cargando al resto, al otro 99,99%. Exactamente. Cómo estamos afectando a ese otro. Pues esa faceta humana es la segunda parte del proyecto en la sala central. Y luego hay una tercera sala. ¿Cuál es la tercera pata de...? La tercera pata del asunto es precisamente esto que comentábamos. Nuestra desconexión más absoluta del mundo natural. Yo creo que hemos olvidado que somos naturaleza, que nosotros mismos somos naturaleza, no somos otra cosa diferente. Y yo creo que ahora le preguntas a un chaval y dice, ¿la naturaleza es eso que está allí lejos o algo, aquellos árboles que había en el pueblo? El parque. La gente piensa que la naturaleza es el parque debajo de su casa. Estaba leyendo hoy con esos plátanos que dan un montón de alergia, con esa hierba que son todo clones, que es la misma... Sí, es terrible. Estaba leyendo hoy un artículo que hablaba de pues, un proyecto de medio ciudad, ¿no? Que en Madrid, para construir otra vez más y más edificios, que probablemente haya necesidad, pero cargándose el bosque mediterráneo, la naturaleza que hay allí, para decir que va a ser una ciudad sostenible, ecológica y demás, porque vamos a poner... Ciudad sostenible, ecológicas que nos cargamos lo que hay y luego vamos a poner pues jardineras con... Es que es curioso cómo pensamos los humanos, ¿no? Es como la pérdida, por ejemplo, de uno de los límites planetarios es precisamente el cambio de uso del suelo. Y en muchos casos es por creación y aumento de las ciudades, en otros casos porque quitamos el bosque primario y ponemos bosques, lo que llama silvicultura, que es ponernos otros bosques de crecimiento rápido, los eucaliptos, todo este tipo de... que es una cuestión, ya no es una cuestión de sostenibilidad, es una cuestión económica, básicamente. Y luego, por otro lado, tenemos el problema que son los incendios forestales, que cada vez es como todas las cosas van unidas, si calentamos más el planeta, más incendios, y esto no es un no parar, ¿no? Sí, además los incendios y luego por perdona, Rubén, otra parte es mucha deforestación que se produce también pues para ganar terrenos de cultivo, ¿no? Esas son las tres patas o las cuatro problemas que tenemos con ese límite también de los cambios de uso del suelo, que se hace una mala gestión, literalmente. De hecho, enlazando con esto los incendios, yo como trabajo en ese sector, pues es una cosa que sí que tengo más controlada, y estos incendios de sexta generación que se están poniendo tan de moda ahora, no son otra cosa que incendios gigantescos, porque los bosques ahora no son bosques, realmente son polvorines. Están secos, están sucios. Encima los bosques ahora empiezan en la última casa. Antes el bosque empezaba a 3 kilómetros de la última casa. Ahora, como los pueblos están abandonados, empiezan en la última casa. Pero encima no estamos sabiendo tampoco cambiar la forma de afrontar el problema que son los incendios, porque los incendios emiten mucho CO2 también. O sea que es una pescadilla que se muerde la cola. Entonces estos incendios gigantescos de esta generación de los que se está hablando, y que en España no son una cosa muy jodida, pero en Australia, en Canadá, en estos sitios, en Sudáfrica, que es una cosa muy muy complicada, la cantidad de CO2 que se emitió y otros contaminantes a la atmósfera va todo encadenado, porque a más. Es una de las principales, retroalimentación de esta hablando de Canadá, una de las principales causas de deforestación ahora mismo en Canadá es querer seguir lo que hablábamos. El petróleo se está acabando, el petróleo convencional se está acabando, y lo que se está haciendo es sacarlo de lo que se llama arenas bituminosas, que es petróleo mezclado con arena, básicamente. Y para primero extraer eso, primero hay que desforestar todo el bosque, y entonces hay un problemón que te caga. En Canadá, si miráis en YouTube y ahí veis documentales de cómo se hace eso, esplanar el bosque, coníferas que llevarán miles de años ahí, o por lo menos cientos, para luego excavar 100 metros, sacar las arenas mezcladas con el petróleo, después calentar agua para literalmente lavar la arena y sacar ese petróleo. Dices, los humanos nos hemos vuelto majara ya de una, ¿no? Y ya es jodido hacer un agujero para sacar petróleo, pero encima hacer todo esto solo para que el coche siga andando. Sí, si entras en Google Maps y miras Canadá, cerca encima Canadá, que se jacta de ser un turismo natural, cerca de Banff y los grandes parques nacionales, relativamente cerca hay extensiones como la provincia de León roturadas, literalmente, donde se está lavando la arena para sacar este tipo de petróleo. Y encima el señor Trudeau, el presidente, dice que cómo Canadá se va a permitir no sacar eso si está allí. Bueno,
Pues chico, pues, con lo guapo que es, si lo dice, ¿sabes? Difícil, ¿Qué vas a decir? Es lo que hablamos, que siempre estamos anteponiendo los intereses económicos por encima de todo. Entonces esto pues nos ha generado y nos ha llevado a donde estamos ahora mismo. Sí, además en el caso de Canadá, porque en otros casos sí que nos descojonamos de risa y nos sentimos superiores cuando vemos lo de la deforestación de la Amazonia, porque Brasil, Colombia son países que no están tan desarrollados como se supone que estamos nosotros o que estamos los europeos, pero de Canadá no podemos decir lo mismo. O sea, nos podemos sentir superiores a los brasileños porque están destruyendo su medio ambiente, deforestando la Amazonia, pero los canadienses, yo siempre les hemos visto como gente que más listos que nosotros. No sé si conocéis, tú que trabajas en este asunto, del Global Forest Watch, que es es una entidad que se dedica a través de satélite controlar la deforestación que se va produciendo por el mundo, ¿no? Que tuvo un premio de la ONU por este trabajo y que incluso está recomendada por la Asociación Nacional de Periodistas Climáticos de España, ¿no? Como una fuente fiable y tal. Entonces, cuando tú entras allí y te enfrentas a ver, yo que estaba mirando los datos de la deforestación de 2023, 26,3 millones de hectáreas. Claro, si allí es frío, y no sabes qué es esto. Pues entonces es que hay que ponerlo en Bernabéu, si no la gente no... Pues mira, eso hice, lo puse en campos de fútbol. Y eso significa que durante el 2023, cada minuto, hemos deforestado 76 campos de fútbol. O sea, es tan brutal que es inaudito, porque tú dices, en un minuto, 76, en este rato que vamos a hablar, 1000 campos de fútbol. Sí. Es tremendo, es tremendo. Es unos datos frustrantes. Y yo que digo, bueno, voy a comprobar esto, ¿no? Y comprobé, por ejemplo, los datos de deforestación y de Zamora por el problema de la Sierra de la Culebra. E incluso, como ellos calculan que cuando se ha perdido hasta el 30%, consideran que ya hay deforestación, ¿vale? Incluso esos datos que ofrece Global Forest Watch, que eso lo puedes mirar cualquiera en internet, pues se hace por región, por provincia, como lo quieras sacar. Yo lo saqué por provincia de Zamora y los comparé con los datos de la Junta y todavía son benévolos. La Junta decía que se había perdido más. O sea, que los datos oficiales todavía son peores que los que ofrece esta además, entidad. Lo que dice que se ha perdido la Junta, te puedo garantizar que es así, porque va el agente medioambiental con el móvil recorriendo el perímetro del incendio y eso se pasa al elegir. Pues eso, imagínate de los 26 millones y todavía es más, pues digo, pues es tremendo. Es un grave problema. Sí, y encima la deforestación, que es una cosa que la gente, hombre, supongo que todo el mundo lo sabrá, pero la deforestación está directamente relacionada con el cambio climático, porque los árboles que quitamos son árboles que no comen CO2 de la atmósfera, que en fin, pero la gente igual... Ahora, con todo esto que hemos hablado, que es una pincelada de toda la investigación, ¿no?, que yo he estado estudiando durante estos años, todo esto, ahora tradúcelo a unas obras y que generen un impacto visual importante, porque lo primero que trato siempre es que el impacto visual de la obra sea muy fuerte, para que la gente se quede impactada, que se acuerde de esa obra, ¿no? Y que ojalá y tengan la curiosidad y la clarividencia de decir, ahora voy a pensar qué hay detrás de esta pieza, ¿no?, de este elemento, ¿no? Y de eso se trata. ¿Qué feedback ha habido en la presentación con el público que acudió a la presentación? Bien. ¿Qué te cuentan? Bien, si la gente que lo ve se sorprende mucho. Es sorprendente porque utilizar es que claro, cuando tú utilizas, no sé, cualquier elemento, mira, a ver si me recuerdo una obra, por ejemplo, o hacer un reloj de arena, pero hecha de trozos de recortes de tronco, por ejemplo. Claro, yo siempre en las presentaciones lo que pregunto, y le preguntaba al alcalde, le preguntaba al rector, ¿qué interpretas en esta obra?, ¿no? Porque yo he vivido mi experiencia y mi investigación y trato de trasladar ese conocimiento de esta manera poética, que es lo que os decía, pero es él el que tiene que encontrar su camino y su reflexión sobre esa obra. Y sí que es sorprendente. La gente encuentra a veces unos significados que yo no había atribuido, ¿no?, al crearla, pero eso me da la impresión de que es esa la idea, ¿no?, de que va por buen camino. Si cada persona consigue vivir su propia experiencia y completar mi trabajo con su propia experiencia, y ya el hecho de interpretar la obra ya
está bien porque así ya tiene que hacer un ejercicio intelectual que es el que yo he hecho antes, ¿no? Entonces, ¿Hay alguna obra que tú has reinterpretado después de la interpretación de alguien? Que digas, joder, pues la verdad es que yo pensaba esto, pero de repente tiene más fuerza esto que ha sentido realmente, visitante de la alguna vez ficción. lo que hago es completarlo. Sí que es cierto que cuando tú haces la obra has tenido la idea de todo esto que estudias y comprendes, entiendes, y no solo eso, sino de lo que sientes cuando ves, joder, cuando yo veo quemarse los bosques, pues sí que es que me duele el estómago. O cuando veo que alguien ha cortado los árboles de una ciudad o de un parque, digo, pero estamos locos, es que no tiene más derecho la persona que el árbol, o sea, es que el árbol estaba aquí antes que nosotros, es que es absurdo. Entonces, pues todo ese sentimiento y ese cúmulo de sentimientos reacciono quizá generando estas obras, ¿no? Y claro, luego hay gente que interpreta esa reacción y esa transformación es mía, ¿no? Pero claro, el espectador tiene que tener la suya. Y sí que es cierto que a veces hay alguna interpretación pues que yo no había hecho y que también le va bien a la obra, evidentemente. Todas las interpretaciones yo creo que son adecuadas. Yo intento, como decía Chema Amado, ¿no?, excitar la inteligencia del espectador, ¿no? Pero siempre intento encaminarle hacia su conciencia, ¿no? Es decir, es que hay que ser inteligente, pero lo inteligente es defender esto, ¿no? No perjudicarlo a esto. ¿Es cómodo para las administraciones el presenciar esta exposición o este tipo de pensamientos? Yo creo que son responsables muchas veces, ¿no? De esos árboles que cortas, que han cortado aquí en San Mamés a lo bestia, etcétera. En general, mi trabajo no ha sido fácil que me den la oportunidad de mostrarlo. Quizá por esto, cuando uno habla solo de la poesía, pues estupendo, a nadie le molestas, pero tú cuando metes el dedo en la llaga de los problemas, entonces ya empiezan los asuntos, empiezan los problemas de polarización, porque es que encima existe de la polarización esta estéril que estamos, que el cambio climático se atribuye a un partido político, al discurso, el otro es malo, pero es que aquí no hay ni malo y bueno, es que el cambio climático nos afecta a todos, a los que sean negacionistas, a los que no, nos va a afectar y nos está afectando a todos. Entonces, pero bueno, sí que eso lo he encontrado incluso hasta en todo, en las instituciones culturales, en las políticas, es más difícil, es un trabajo que hay que ser valiente para ponerlo encima de la mesa. Todos hablamos de ello, pero claro, realmente cuando eres artista te expones. No solo mostrar tu trabajo, realmente es mostrar lo que eres y lo que sientes. Entonces, y eso es lo que yo he hecho, porque no lo puedo evitar. Yo soy lo que soy y mi trabajo es un reflejo fidedigno del tiempo y del momento que estamos viviendo y cómo me siento yo con el momento que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, fíjate que curiosamente, hablando de greenwashing, a mí me invita el gobierno árabe, uno de estos trabajos, el de los combustibles fósiles, en el año 2019 se vio en Emiratos Árabes. Yo fui invitado por el gobierno de Emiratos Árabes a ponerlo allí. Y yo les dije que estaba en sus manos, la tercera pata que hablábamos se llama en nuestras manos, y yo les dije que estaba en nuestras manos cambiar esto, pero sobre todo en las suyas. Bueno, mi mujer decía, no, ya no nos dejan salir de este país. Claro, pero bueno, yo tengo que vivir con lo que soy, con lo que siento, y yo creo que si eres artista tienes que tener... Tú no puedes mentir. Cuando tú eres artista, o supongo, a lo mejor sí hay gente que miente, yo soy incapaz. Yo tengo que... mi obra es un reflejo directamente de lo que siento, de lo que soy, de lo que estudio y de lo que hago. ¿Crees que el arte es una forma mejor quizá de convencer, no de convencer, sino de dar a conocer esta problemática, que la comunicación de la ciencia, que a veces es un poco densa, un poco... La gente quizá lo ve como un poco elitista, como que está un discurso que está muy por encima, que están como sentados en su trono los científicos diciéndote lo que tienes que hacer? Esa es la impresión que creo que tiene la gente en lo que se basa el negacionismo. ¿Crees que el arte es una mejor forma de aproximar a la gente esta problemática? Pues yo creo que sí. Yo creo que, sinceramente, el arte es que el propio arte, es que partimos de la base, el arte es un elemento de comunicación y el arte debería y tiene que ser un elemento de reflexión y de compromiso con la sociedad. Si
Lo que pasa es que ese elitismo de que hablas, incluso en el propio arte se ha generado. Parece que los artistas son otra cosa y el pueblo es otra cosa. Y parece que es que el arte solo está dirigido a una parte. Mi lucha siempre ha sido precisamente esa. Que el arte debe ser una cosa para transformar la sociedad. Porque no sé en qué compañero tuyo se lo decía. A mí me interesa la exposición, claro que sí. Pero también me interesa la transformación. La transformación de la sociedad en algo mejor. Y creo que los que tenemos esta pequeña capacidad, o que ya lo juzgará la gente si es buena o mala, debemos aportar en ese camino, ¿no? Y bueno, y los científicos efectivamente han hecho su trabajo y es muy farragoso encontrar la información adecuada y saber exactamente qué tengo que transmitir. No es sencillo. Y a mí quizá todo ese estudio, simplificar todo eso en una serie de obras, pues no ha sido sencillo. Claro, hay que tener una capacidad de síntesis muy grande. Aparte de mucho talento, hay que tener una capacidad de síntesis muy, muy grande para lo que hay un tema, además un tema tan complejo, con tantas patas como nos estás contando, y además abstracto. Ahora ya por desgracia no es abstracto, porque ya se ve solo con salir a la calle, pero bueno, que es un tema que siempre fue un poco abstracto. Tiene que ser... Pero es un tema incómodo, además, porque el abrirnos los ojos frente a una realidad tan, pues imaginaros tan difícil... que yo empecé con esto, el primer trabajo que hice, que es Hábitats, el relacionado directamente con el mundo de la automoción y el sector del transporte y la generación de gases de efecto invernadero. Las primeras obras que yo hice fueron en el 2017 y todavía era mucho más difícil. Sí. Incluso en que compañeros de mi profesión de la automoción, decirles que es que los combustibles fósiles estamos fastidiando el planeta era como decir, ¿qué dices? Si hay petróleo para toda la vida, tío. Es que el asunto, mira, el otro decía, Antonio Turiel decía una verdad como un templo. Dice, que entiende... Anda que no hay arena ahí en Canadá, hombre, claro. Que las carven. Tú fíjate, el otro día decía el Turiel una verdad como un templo, que decía él que lo entendía hasta su hijo de 8 años. En un planeta finito no podemos crecer infinitamente. Y parece que todo está encaminado a esa situación de crecimiento infinito. ¿Dónde tenemos que poner el límite? Pues no lo sé, pero imaginaros, por ejemplo, con el tema del automóvil, que ya os digo que yo no quiero centrar y crucificar a nadie, que todos tenemos nuestra responsabilidad, pero el tema del automóvil es muy curioso. En el mundo hay unos 1.500 millones de automóviles circulando, 1.400, 1.500. En España tenemos 35.800.000 vehículos funcionando, entre turismos, camiones, furgonetas. Bueno, pues a mí se me ocurre hacer una cuenta fácil. 4,20 metros aproximadamente la media de un turismo. Ya no voy a contar camiones, que son más. Pues si solo cojo los 35.800.000 vehículos y los pongo en caravana, doy la vuelta al mundo 4 veces. Y si pusiera todos los del mundo, daría la vuelta al mundo 160. Y si cojo todos los coches que se fabrican en un año, el año pasado, según los datos de la Asociación Internacional de Construcción de Automóviles, se fabricaron más de 90 millones de automóviles en un solo año. Y son un año malo. Sí, eso te iba a decir. Los años buenos se han hecho 100. Llevamos 3 o 4 años jodidos, claro, en venta de... Pero bueno, si cogemos los 90 millones y los ponemos uno encima de otro, a 2 metros aproximadamente de altura, es que llegamos a la mitad de la Luna. Si cogemos 2 años, hemos llegado a la Luna. Entonces, ¿dónde está muy sostenible no parece? Muy sostenible no parece, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que parece que decir esto es que eres... No, pero sí que esto es una cosa... Para mí es tan... Cuando inicié este trabajo es porque lo veo tan claro que dices... Pero ¿cómo es posible que ni la ciencia lo sepa explicar, ni la gente le llegue? Y cuando inicio el trabajo es precisamente para eso. Digo, es que quiero que la gente entienda lo que está pasando. Claro. Si tú liquidas 76 campos de fútbol al minuto, pues está claro que nos vamos a quedar sin árboles. Y estamos preparados para afrontar ese decrecimiento. A lo mejor mentalmente no, pero a nivel científico, a nivel... Es un cambio de mentalidad lo que necesitamos, porque es lo que os digo, no se trata de disminuir nuestra calidad de vida. Que como os decía, y lo decía Antonio Turiel el otro día, con 1/10 parte de la energía que usamos, resulta que podemos vivir y mantener nuestra calidad de vida. Entonces, de eso se trata, de cómo lo articulamos. Lo que pasa... y la tecnología, si hay un campo terrible ahora mismo para la ingeniería, porque es que sabemos hacer de todo, lo que pasa es que no lo hacemos. O sea, hay un montón de campo para la ingeniería ahora mismo y para generar puestos de trabajo con todo tipo de cosas de renovables, pero hay que saber utilizarlo, hay que tener... Yo no soy científico,
Yo solo soy artista o intento serlo, ¿no? Y lo que intento es trasladar ese sentimiento. Pero claro, las decisiones yo no las tomo, claro. Sí, yo, por ejemplo, hablando de la forma, cuando nos contabas eso de llegar hasta la luna, de dar la vuelta al mundo, hay imágenes como estas, o lo de los campos de fútbol cada minuto, que se ve muy bien y que sí que sirven para concienciar que quizá un estudio súper farragoso de 17 científicos, un comité de expertos, no te consigue transmitir tanto como la típica foto esa de la gente que va en coche, la gente que cabe en los coches, en un atasco, que salen 50 personas, estos entran todos en un vagón de tren, y ves 50 personas en coche, en cualquier atasco son 50 coches o 47 coches. Que nos pasa, y es una cosa que nos pasa en el día a día. Me pasa con mis amigos. Oye, quedamos el fin de semana para ir a no sé dónde. Vamos a no sé dónde y llegamos 5 personas en 7 coches. Que es acojonante que si somos todos de la misma ciudad y vamos todos a tal pueblo a tomar algo, ¿por qué tenemos que ir 5 personas en 5 coches? ¿Qué está pasando? Algo falla aquí cuando a nadie le parece raro. Es decir, cuando lo dices y dices a tus amigos, hostia, no me jodáis que habéis venido todos en coche. No, y tú también, ya, hombre, pero si lo podíamos haber hecho, lo hablamos y nos pasamos a buscar y venimos en 2 coches. No, voy a traer el coche, es que yo luego voy a no sé dónde, es que yo luego no sé qué. O sea, siempre nos justificamos, encontramos la forma de justificarnos para... Hemos vivido en una época en que se nos ha fomentado el individualismo atroz, y esto lo tenemos en los genes, y entonces pues por eso el cambio de mentalidad, incluso, mira, me da la impresión que quizá las generaciones ahora más jóvenes, que incluso la gente que está empezando la universidad, ya no tienen estas necesidades tan potentes como tenemos nosotros de individualismo. Me da la impresión, tampoco no lo sé, pero ojalá sea así, ¿no? Sí, ojalá sea más que una esperanza, sea una impresión y sea así. Yo sinceramente sí que creo que tiene pinta, no solo en este aspecto del cambio climático de la naturaleza, sino en muchos otros. Parece ser que las generaciones jóvenes hemos conseguido, quizá no directamente, pero sí indirectamente, transmitirles que la cosa está jodida y que... Pues cuando digo que está en nuestras manos, y sobre todo está en la de los jóvenes, y ahí cuando la universidad me planteó desarrollar este trabajo, pues me pareció fantástico, porque creo que es el sitio del conocimiento y donde se transmite esos conocimientos y donde se empieza a transformar la sociedad. Es aquí en las universidades, ¿no? Entonces, está en nuestras manos, en la de los jóvenes sobre todo, y una parte importante de que esté en nuestras manos es precisamente que ellos tienen que ejercer esa presión sobre nuestros dirigentes. Todos debemos ejercerla, pero ellos sobre todo más, para conseguir que las decisiones que se tomen, porque al final los dirigentes son el reflejo de lo que nosotros les pedimos y los que les presionamos, porque ningún dirigente va a ir en contra de lo que le pida la mayoría social. Entonces, en eso tenemos que estar. Mira, decía en la Embajada de Bruselas, cuando estuve exponiendo allí en un proyecto que tenía la Embajada de Bruselas que se llamaba Artivismo, que es la unión del arte y el activismo, que me metieron ahí también, me encasillaron en ese vocablo. Se hablaba de esto, de la reeducación ambiental, ¿no? La reeducación, es que es la reeducación en el respeto a la naturaleza. En el respeto no estamos por encima de la naturaleza. La naturaleza no es algo de usar y tirar. La naturaleza tiene que ser nuestra compañera, nos tiene que acompañar, y es que tiene que ser así. Eso es la sostenibilidad. Y ojalá lo que hablamos, que no solo sea una impresión, y que las generaciones nuevas pues estén en ese afán. Eso esperamos, y sobre todo esperamos que mucha gente, y especialmente muchos universitarios, van a ir a ver la exposición, porque que vayamos nosotros está muy bien, pero precisamente nosotros creo que, hombre, quizás no tenemos todos los comportamientos adecuados, pero sí que estamos concienciados. Y la gente que vaya a ver esa exposición, que sean los chavales jóvenes, que son los que en el futuro quizá tengan que tomar las decisiones, o estén dentro de las empresas que tengan que tomar las decisiones encargadas de luchar contra, por desgracia, de luchar contra los efectos del cambio climático, no de luchar para evitarlo, porque eso ya quedó muy atrás, sino de luchar por paliar los efectos de estas historias. Y también quería acordarme mucho de los negacionistas, que suelen además coincidir con gente que no le gustan mucho las migraciones, que las migraciones van a ser, por desgracia, uno de los principales efectos del cambio climático, porque me da la sensación de que esa gente no va a darse cuenta de que hay un problema con el cambio climático hasta que no tenga playa Sevilla. Y va a tener playa Sevilla este paso, y la gente de la costa hasta Sevilla se van a tener que ir a vivir a algún lado, y la gente ya lo estamos viendo, de las costas, que si os fijáis el típico mapa del mundo, toda la población del mundo está concentrada en las costas, toda esa gente, si sube 10 metros el nivel del mar, que no es ninguna locura, toda esa gente se va a tener que ir más adentro, y bueno, pues igual cuando haya menos sitio para estar ya no estamos tan a gusto. Aunque solo sea por eso, yo que sé, que hagan algo aunque solo sea por eso, no sé, es que ya no sabe uno a qué apelar con estas historias. Pues mañana a partir de las 6
partir de las 6. Visita guiada en el Ateneo Cultural de Albéitar, en la sala de exposiciones. Y luego a las 7 una charla coloquio. Sí, una charla coloquio en la que voy a explicar muchas cosas de las que hemos hablado aquí ahora y bueno, y sobre todo iniciaré sobre todo también el recorrido que me ha llevado a generar y por qué motivo estoy pues utilizando toda esta pequeña capacidad para intentar concienciar sobre este grave problema. Y si no podéis ir mañana, la exposición sigue, podéis ir ya sabéis, por la mañana creo que es de 10 a 2 y por la tarde de 6 a 8. De 11 a 2 y de 6 a 8, de 5 a 8 creo que es. Sí. Pasad por ahí, cualquier momento que paséis cerca del Albéitar, entráis, le echáis un ojo y luego ya si os gusta volvéis. Y tenemos un montón de charlas, porque la exposición... Esta es la muestra, pero luego se completa. Yo creo que se enriquece muchísimo más con todos los diálogos sostenibles que hemos tenido y que seguiremos teniendo, pues con un montón de gente súper interesante que nos va a ilustrar sobre todo estos problemas, ¿no? La semana que viene va a estar Joaquín Araujo. Estará Ofelia de Pablo y Javier Zurita, que son... Con historias comprometidas. Exacto. Sí, habrá ocasión de seguir tratando este tema y eso. Balbino Ferrero con Luna de Cortos, con José María, la cultura rural. José María Merino. Que también es interesante, que José María Merino tiene un libro que se llama Visiones del Antropoceno. No, Visiones no, pero no sé cómo, algo del Antropoceno, no recuerdo exactamente, pero que es también muy gráfico, con una serie de cuentos. Bueno, ya lo contará Noticias del Antropoceno. Noticias del Antropoceno, que es una serie de cuentos que son muy en la línea de lo que yo hago y también fue una fuente de inspiración para mí, porque cuando nos conocimos, él desde la parte literaria y yo desde la parte visual, pues a veces el mismo mensaje transmitido de manera plástica y transmitido de manera literaria. Pues nada, ya sabéis, acudid a la exposición y sobre todo interesaos por esta historia del cambio climático, que esta historia no es ninguna historia, por lo que más nos afecta y que la gente quizá no lo ve como uno de los principales problemas del planeta, pero sin duda lo es y si no, pues en breve os daréis cuenta y lo empezaréis a sentir en vuestras carnes. Muchísimas gracias, Richard, por acercarte hasta aquí, por traer una exposición y por este rato de charla tan entretenida que hemos pasado. Y quiero que la gente se quede con que no queremos ser unos agoreros. Hay que tener cuidado con estas cosas y sobre todo hay que tenerlo en cuenta. Tampoco se trata de ser agoreros. Ese tiempo de ser agoreros ya pasó y ya. Efectivamente. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer charlar aquí un rato con vosotros. Te engañaremos más días para venir por aquí, pues seguramente. Perfecto, nada, a mí no me gusta hablar, ¿sabes? Hasta la próxima y hasta mañana, que nos veremos en la exposición. Perfecto. Muchísimas gracias, chicos.